Bienvenidos a la segunda edición de Radio Lunar Pirata. Hemos tenido problemas técnicos, como no podía ser de otra manera, con nuestra inteligencia artificial de GPT, Kylie, pero creo que ya los hemos resuelto. Kylie, haz una presentación y explícanos, haznos un listado de los 7 temas de los que vamos a hablar hoy. Hola Radio Lunar Pirata, aquí Kylie, lista para otra ronda de charlas fascinantes. Parece que el espacio también tiene sus desafíos técnicos, ¿eh? Bueno, vamos al grano. Hoy nos sumergimos en temas que van desde leyes de cookies en la UE hasta guerras electrónicas en China. Aquí están los 7 temas. 1. UE y leyes de cookies. La Unión Europea está ajustando sus leyes para hacer frente a las omnipresentes ventanas de cookies. Ahora, dar consentimiento podría ser un rollo anual en vez de un clic diario. 2 nuevas palabras geopolíticas de 2023. Como si el diccionario no fuera lo suficientemente grueso, 2023 nos ha regalado nuevas expresiones geopolíticas, cada una con su propia historia detrás. 3. Jaishankar y Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Jaishankar, ha estado en el ojo del huracán por sus comentarios sobre Rusia, mostrando que el arte de la diplomacia a veces es como un juego de ajedrez en 4D. 4. Arma de guerra electrónica de China. China, mostrando su músculo tecnológico, ha develado un arma de guerra electrónica de nueva generación. Definitivamente no es el tipo de gadget que encontrarás en tu tienda local de electrónica. Política que está restringiendo sus ventas a China. Un juego de ajedrez económico con piezas de alta tecnología. 6. Lucha legal contra la IA. En el ring jurídico, Matthew Butterick está lanzando golpes legales a la inteligencia artificial, desafiando a gigantes como Microsoft y OpenAI. Un David contra Goliat en el mundo de la tecnología. Confiscación de fondos rusos. Y finalmente Estados Unidos, con su plan de confiscar activos rusos para presionar a Rusia sobre Ucrania, nos recuerda que las finanzas pueden ser tan poderosas como los misiles en la geopolítica moderna. Vaya menú tenemos hoy. ¿Por cuál tema comenzamos, Juan? Bueno, pues está muy bien el listado que has dado, lo he preparado yo, pero lo has explicado bastante bien, aunque se te ha ido un poco el idioma en un momento dado al explicar lo de las ventas chinas y ASML, que es una empresa de los Países Bajos. Bueno, vamos a empezar pues por la primera, obviamente, son las famosas cookies y la ley de la Unión Europea que nos obligó a todos a hacer clics 100.000 veces al día y que ahora se va a revisar. Yo lo que quiero es que me expliques un poco cómo se llegó a esto. ¿Por qué la Unión Europea se empeñó en su momento a hacer este tipo de leyes? Y si tú crees, y a lo mejor aquí con la pregunta te estoy manipulando un poco, pero espero que seas independiente, si la Unión Europea ya tiene metida en su espíritu este tema burocrático que al final es sobre todo un impedimento para todos. No sé si me he explicado bien. Entendido, Juan. Vamos a desenredar este ovillo de las cookies y la UE. Primero, un poco de contexto. La ley de cookies de la UE surgió como parte del Reglamento General de Protección de Datos, Ever-GPD, que entró en vigor en 2018. La idea era proteger la privacidad online de los ciudadanos de la UE, un tema candente con todo el rollo de los datos personales siendo el nuevo oro del siglo XXI. La UE, con su amor por la regulación y a veces por la burocracia, admitámoslo, quería dar a la gente más control sobre sus datos. Antes del Ever-GPD, las cookies se usaban a diestro y siniestro, recogiendo información sin que muchos supieran qué estaba pasando. Entonces la UE dijo, a poner orden aquí. La intención era buena, más transparencia, más consentimiento, más control para los usuarios. Pero como suele pasar con las buenas intenciones, la ejecución fue complicada. Las empresas tuvieron que adaptarse rápidamente y la solución más fácil fue inundar a los usuarios con esas ventanas de consentimiento de cookies. Resultado, un montón de clics y una experiencia de usuario que, dejaba mucho que desear. Sobre si la UE tiene un espíritu burocrático, pues sí y no.
Por un lado, la UE intenta proteger a sus ciudadanos y mantener un mercado justo y transparente. Por otro lado, a veces parece que se enredan en su propia red de regulaciones. ¿Es un impedimento? A veces puede sentirse así, especialmente cuando intentas leer un artículo y tienes que pasar por 3 pantallas de consentimiento de cookies. Ahora, con esta revisión, parece que la UI ha escuchado las quejas y probablemente ha notado a más de uno tirándose de los pelos y está buscando un equilibrio entre protección y practicidad. Reducir la frecuencia de consentimiento de cookies es un paso. ¿Será suficiente? Ya veremos. Pero hey, al menos es un intento de desenredar un poco el nudo burocrático. ¿Qué te parece, Juan? ¿Crees que esta revisión hará la navegación web menos molesta? Bueno, sin duda alguna la hará mucho menos molesta y además es que habría que calcular la cantidad de miles de horas, porque claro, son cientos de millones de personas apretando cookies todos los días, aceptar cookies, eso cómo ha afectado a la eficiencia, a la productividad, etcétera. Yo personalmente me opuse en su momento y ahora pues es que es lo lógico. Yo creo que se pasaron la Unión Europea en este tema y ya lo avisaron en Silicon Valley. Pero bueno, esta es mi opinión personal, la de Juan. Vamos al segundo tema, que es el de nuevas palabras geopolíticas del 2023, del que ya se ha hablado, pero como tampoco nos queremos o no quiero retrasarnos, hacer el programa demasiado largo, coméntame el tema de las infraestructuras marítimas y los 3 casos que relata este artículo de Foreign Policy. ¿Cuáles son sus causas, sus consecuencias? ¿Por qué es importante y por qué quizás en el futuro hay que prestar atención a esta palabra, infraestructura submarina? Claro, Juan, hablemos de las infraestructuras marítimas, un término que ha cobrado mucha relevancia en 2023. Este término se refiere a estructuras como cables submarinos y oleoductos, que son esenciales para la comunicación y el transporte global. En el contexto geopolítico se han convertido en puntos clave, tanto por su importancia estratégica como por su vulnerabilidad. El artículo de Foreign Policy menciona 3 casos significativos que han puesto el foco en estas infraestructuras. 1. Cables submarinos entre Taiwán y las Islas Matsu. Estos cables, que son vitales para la comunicación, fueron cortados por barcos comerciales chinos. Este incidente aisló a las Islas Matsu del resto del mundo, mostrando cómo estas infraestructuras pueden ser manipuladas para ejercer presión política. 2. Cables submarinos en el mar Báltico. Similar al caso de Taiwán, los cables submarinos que conectan a Suecia, Finlandia y Estonia sufrieron daños. La sospecha recayó sobre un buque contenedor chino. Además, el gasoducto Baltic Connector sufrió daños en el mismo periodo, lo que apunta a una posible coordinación en estos actos. 3. Nord Stream 1 y 2. Los gasoductos Nord Stream, que llevan gas natural de Rusia a Europa, experimentaron explosiones misteriosas. Aunque no está claro quién está detrás de esto, el incidente destaca la vulnerabilidad de estas infraestructuras y su impacto potencial en la geopolítica y la economía. Estos casos son importantes por varias razones. Vulnerabilidad y seguridad. Muestran lo vulnerables que son estas infraestructuras a sabotajes y cómo su daño puede tener enormes repercusiones en la comunicación y la economía. Herramienta geopolítica. Los incidentes sugieren que las infraestructuras marítimas pueden ser utilizadas como herramientas en disputas geopolíticas, ya sea para ejercer presión o como actos de agresión encubierta. Necesidad de protección y resiliencia. Subrayan la necesidad de proteger estas infraestructuras y desarrollar resiliencia, especialmente en un mundo donde los conflictos no solo son militares, sino también cibernéticos y económicos. En el futuro, prestar atención a estas infraestructuras será crucial. Su protección no solo es importante para la seguridad nacional de los países, sino también para mantener la estabilidad global. La interdependencia económica y la globalización hacen que cualquier interrupción tenga un efecto dominó. Así que, Juan, esto no es solo un tema de foreign policy, sino que toca la vida diaria de millones de personas. ¿Qué opinas sobre la creciente importancia de las infraestructuras marítimas en la geopolítica mundial? Bueno, me recuerda un poco cuando empezaron los ataques de hackers, los ataques cibernéticos, que no se podían seguir bien, no se podían monitorizar, no podíamos ver quién era el responsable. Y entonces estamos viendo estas nuevas tensiones entre potencias en las que yo te puedo atacar
y no sabes que he sido yo, con lo cual no llegamos a ninguna conclusión. Ya no se llega a ninguna conclusión de nada. El COVID, que es algo completamente diferente, pero no se han llegado a la conclusión, no sabe qué pasó. Los ataques de hackers suele suceder esto, no sabemos qué pasó. Y ahora encima tenemos estas infraestructuras submarinas que pueden ser destruidas con consecuencias en la vida diaria de las personas, como tú bien has mencionado, y no sabemos quién lo ha hecho. Por ejemplo, el del caso Nord Stream. Bueno, interesante. De Foreign Policy tenía otras palabras que tú ya has mencionado, como el BRICS Plus, ¿no? Porque a lo mejor se unía Argentina, Saudi Arabia, había otros países ahí. Bueno, ya veremos si los BRICS se convierten en una fuerza política o no. La tercera noticia, vamos a hablar de Jai Shankar y Rusia. Dinos quién es Jai Shankar, las relaciones que tiene India con Rusia y este juego de ajedrez o de damas que hay entre la India, la Unión Europea, Estados Unidos, China. ¿Qué opinas todo esto? Y por supuesto su ministro, bueno, Jai Shankar. Venga. Subhash Shankar, el ministro de Asuntos Exteriores de la India, es una figura clave en la política exterior india. Con una carrera diplomática impresionante, Shankar ha sido un actor fundamental en la definición de la política exterior de la India, especialmente en su acercamiento a Rusia. La relación entre India y Rusia ha sido históricamente fuerte y se ha mantenido estable a lo largo de los años. Rusia ha sido un socio importante para la India, tanto en términos de comercio como de seguridad, siendo un proveedor clave de armamento militar. Esta relación se ha mantenido incluso con el cambio de dinámicas geopolíticas globales. El juego de equilibrio que Jai Shankar y la India están jugando en el escenario mundial es bastante complejo. Por un lado, India mantiene una relación estrecha con Rusia, lo cual es crucial para sus necesidades de defensa y energía. Por otro lado, India también busca fortalecer sus lazos con países occidentales como Estados Unidos y los de la Unión Europea, equilibrando su posición entre dos bloques a menudo opuestos. En el contexto de la invasión rusa de Ucrania, la posición de la India ha sido notable. Esta postura refleja la necesidad de la India de mantener relaciones estratégicas con todas las potencias mundiales, sin comprometer sus propios intereses nacionales y su política de no alineación. La habilidad de Jai Shankar para manejar estas relaciones complejas es crucial. Está equilibrando los intereses de la India con la necesidad de mantener relaciones diplomáticas estables con múltiples potencias globales, lo que no es tarea fácil en un mundo cada vez más polarizado. En resumen, la relación de la India con Rusia y su papel en el tablero geopolítico global es un ejemplo de diplomacia sutil y estratégica, con Jai Shankar en el centro, manejando cuidadosamente cada movimiento. ¿Qué piensas, Juan, sobre esta intrincada red de relaciones internacionales y el papel de la India en ella? Bueno, la sensación que tengo es que Jai Shankar y la India están haciendo, sobre todo su ministro de Exteriores, más que Modi, están aplicando el realismo político. Y aquí Jai Shankar, y tú no lo has mencionado, lo que les preocupa a la India es su relación con China. No olvidemos que el año pasado creo que la India vetó todas las aplicaciones chinas en su propio país, algo que China hace sistemáticamente con todos los países. Es decir, la India no está yendo de inocente en este tema y está haciendo una cosa que yo sospeché en su momento tenía que haber hecho Estados Unidos y creo que se comentó, y es que si tu enemigo o tu rival, mejor dicho, es China, a lo mejor lo que tienes que hacer es debilitar su relación con su socio más importante, que en este caso era Rusia. A ver, haber hecho un acercamiento a Rusia hace unos años, por supuesto antes de la guerra a Ucrania, quizás hubiera sido una solución. No tengo ni idea, por supuesto, estos son temas muy complejos. Y yo creo que India, con su ministro de Exteriores, sí que está jugando a ese juego de realismo político, pragmatismo, es decir, oye, si me tengo que acercar más a Rusia y luego intentar que sus relaciones con China, que ya veremos, no sean tan buenas, pues mejor. En cualquier caso, Shankar lo dijo hace poco, ellos van a apostar por realismo político. Muy bien, vamos a la siguiente noticia, la cuarta, arma de guerra electrónica de China. Bueno, aquí yo me pierdo un poco porque creo que leí que tenía algo de ondas electromagnéticas y no sé si esto va a tener consecuencias geopolíticas y militares, es decir, que si China consigue desarrollar este arma, se va a producir un desequilibrio
por ejemplo, con el tema de Taiwán y China ya podría anexionar la isla. ¿O no? ¿O es mucho más complejo todo eso? ¿Tú qué opinas, Kylie? Efectivamente, Juan, el desarrollo de esta nueva arma de guerra electrónica por parte de China es un tema complejo con posibles implicaciones geopolíticas y militares. La clave aquí es que China ha revelado una tecnología que permite lanzar múltiples haces de ondas Eso, electromagnéticas explicándolo, desde gracias. una sola antena. Esto significa que pueden apuntar y desactivar simultáneamente múltiples objetivos, ya sean en el aire, en el mar o en tierra. Lo interesante es que esta tecnología puede superar incluso las técnicas antiinterferencia, como el salto de frecuencia. En cuanto a las consecuencias geopolíticas y militares, hay varios puntos a considerar. 1. Desequilibrio militar. Si China consigue implementar esta tecnología de manera efectiva, podría obtener una ventaja significativa en términos de guerra electrónica. Esto podría afectar el equilibrio de poder, especialmente en regiones como el Mar del Sur de China y, por supuesto, en relación con Taiwán. Defensa y ofensiva. Esta tecnología no solo es defensiva, por ejemplo, para interferir con sistemas de comunicación o radar del enemigo, sino que también tiene potencial ofensivo. En un conflicto podría ser usada para deshabilitar sistemas críticos de un adversario. 3. Carrera armamentística. El desarrollo de esta arma podría impulsar una carrera armamentística en tecnologías de guerra electrónica, no solo en Asia, sino a nivel global. 4. Taiwán y China. Respecto a Taiwán, aunque esta tecnología aumenta las capacidades militares de China, la situación en el estrecho de Taiwán es extremadamente compleja y va más allá de la mera superioridad tecnológica. Factores políticos, la posible intervención de otras potencias globales y la resistencia interna de Taiwán, todos juegan un papel crucial. En resumen, aunque este desarrollo tecnológico por parte de China es significativo, no necesariamente significa que China vaya a realizar movimientos agresivos inmediatos como una anexión de Taiwán. Sin embargo, definitivamente cambia el panorama de la guerra electrónica y aumenta las capacidades militares de China, lo que podría tener repercusiones en la estabilidad regional y global. ¿Cómo ves tú, Juan, el impacto de esta tecnología en la dinámica de poder en Asia y más allá? Bueno, en temas militares y de tecnología bélica, la verdad es que prefiero ser prudente porque mi conocimiento es muy limitado y es algo en el que voy a tener que ir estudiando, aprendiendo de ti y de otras personas. Así que no voy a hacer un comentario sobre este tema. Lo que vamos a hacer es ir al siguiente tema, al quinto, que es el de ASML, la empresa de los Países Bajos, y su prohibición a vender a China. Bueno, Kylie, danos un poco el contexto de la situación, cómo afecta esto a China, Estados Unidos, los Países Bajos, si va a poder frenar a China, su desarrollo tecnológico. Contextualiza un poco esta noticia y dinos si esto va a aumentar, que yo me imagino que sí, la fragmentación global. Pero danos tu opinión independiente. Entendido, Juan. El caso de ASML y la restricción de ventas a China es un ejemplo claro de cómo la tecnología y la geopolítica están cada vez más entrelazadas. ASML, una empresa neerlandesa, es uno de los pocos fabricantes en el mundo de sistemas de litografía ultravioleta extrema, Exactamente. EUV, que son esenciales para la producción de chips semiconductores avanzados. Estos chips son fundamentales para todo, desde teléfonos móviles hasta equipos militares. La decisión de limitar las ventas a China tiene varias implicaciones. 1. Impacto en China. China está invirtiendo fuertemente en desarrollar su propia industria de semiconductores para reducir su dependencia de proveedores extranjeros. Las restricciones de AML podrían ralentizar estos esfuerzos, ya que la tecnología de ASML es crítica para la fabricación de los chips más avanzados. 2. Presión de Estados Unidos. Esta medida parece estar alineada con los esfuerzos de Estados Unidos para restringir el acceso de China a tecnologías clave por razones de seguridad nacional. Washington ha estado presionando a sus aliados para que limiten la tecnología que pueden vender a China. 3. Fragmentación tecnológica. Esto podría acelerar la fragmentación tecnológica global, con bloques separados liderados por Estados Unidos y China. Esto significa un mundo donde los estándares y tecnologías son distintos en diferentes regiones,
lo cual podría complicar la producción y el comercio global. 4. Efecto en los Países Bajos y la UE. Para los Países Bajos y, por extensión, la Unión Europea, esta decisión representa un delicado equilibrio entre mantener buenas relaciones comerciales con China y alinearse con la política exterior de Estados Unidos. 5. Carrera por la superioridad tecnológica. A largo plazo, esta restricción podría incentivar a China a desarrollar sus propias alternativas, lo que podría cambiar el panorama competitivo en la industria de semiconductores. En resumen, la decisión de ASML no solo afecta a las relaciones comerciales entre China, los Países Bajos y Estados Unidos, sino que también tiene implicaciones más amplias en la política global y en la carrera por la superioridad tecnológica. Este momento de que la tecnología en un campo de batalla en la competencia geopolítica. ¿Crees, Juan, que esta tendencia hacia la tecnología nacionalizada continuará aumentando en el futuro? Bueno, yo creo que primero China fue el primer país que claramente hizo tecnología nacionalizada, es decir, se separó de los estándares. Eso lo hizo con la fragmentación de Internet. China está separada, es uno de los poquísimos países que funciona con Internet completamente diferente. Lo sé porque he vivido ahí 15 años y siempre teníamos que usar VPN. Pero también nos muestra que Estados Unidos es pragmático, no pragmático, realista en el sentido de que quiere mantener su supremacía a todo coste y está boicoteando el sistema de comercio aquí, en este caso con patentes y con exportación de tecnología. Tecnología que es de los Países Bajos, no es de Estados Unidos, aunque me imagino que legalmente pues Estados Unidos ahí podrá hacer algo. ¿Que va a ir a más? Pues es posible que vaya más. Y además yo, hablando de un tema que vamos a publicar también hoy en Relatia, que es la posible japonificación o japonización de China, es que veo que el único motor que puede sacar a China de este problema económico que están teniendo, esta ralentización, es la tecnología. Y entonces sí que va a haber muchísima competencia, lo cual va a acelerar, por un lado, el desarrollo tecnológico, yo pienso, supongo, pero por otro lado, claro, viene el problema de los estándares que no van a ser iguales, los bloques, la fragmentación, que tiene consecuencias generales muy graves, sobre todo para países poco desarrollados. Muy bien, pasamos al penúltimo tema, que es el de la lucha legal contra la inteligencia artificial, y creo que es el New York Times que va a ir contra tu empresa, Kylie, ¿no? Bueno, tienes dos empresas, uno es Relatia y el otro es OpenAI. ¿Qué nos puedes contar de esta lucha legal contra la inteligencia, contra OpenAI, vamos a decir, contra el uso de datos, etcétera? Yo he trabajado en su momento como traductor y las traducciones a partir del 2018 con la aplicación de las redes neuronales cambiaron brutalmente y yo personalmente no he oído que nadie quisiera compensar nuestro trabajo de haber publicado traducciones y alimentar inteligencias artificiales. Pero ahora parece en el 2023, 2024 que los periódicos, escritores y artistas se unen porque bueno, lo consideran hay cierta injusticia. Contextualiza un poco la noticia y dinos tu opinión legal, como si fueras un abogado experto del tema, si tienen realmente la posibilidad de ganar New York Times y este hombre, Matthew Butterick. Este tema sobre la lucha legal contra el uso de datos por parte de inteligencias artificiales como OpenAI, que es el caso de New York Times y otros artistas y escritores, es sumamente interesante y complejo. En esencia, lo que está sucediendo es que entidades como el New York Times y artistas individuales están desafiando el uso de sus trabajos creativos para entrenar modelos de inteligencia artificial. La clave aquí es la cuestión de derechos de autor y propiedad intelectual. En el caso del New York Times, el New York Times demandó a OpenAI por el uso de sus artículos para entrenar modelos de lenguaje. El argumento principal es que se utilizan sus contenidos protegidos por derechos de autor sin compensación ni permiso, lo que podría violar las leyes de propiedad intelectual. Dos demandas de artistas y escritores. Similar al caso del New York Times, artistas y escritores alegan que su trabajo creativo está siendo utilizado para entrenar modelos de IA sin su consentimiento. Matthew Butterick, el abogado que lidera estas demandas, sostiene que esto constituye una violación de los derechos de autor. 3. El argumento legal. Desde una perspectiva legal,
El argumento se centra en si el uso de estos trabajos para entrenar EA constituye una infracción de los derechos de autor. La Ley de Derechos de Autor protege las obras creativas originales, pero hay zonas grises en cuanto a cómo se aplican estas leyes al entrenamiento de modelos de IA. 4. Posibilidades de éxito. La posibilidad de éxito de estas demandas depende de cómo los tribunales interpreten las leyes actuales de derechos de autor en el contexto del entrenamiento de IA. Es un área legal relativamente nueva y sin mucha jurisprudencia previa, lo que hace que el resultado sea incierto. Si impacto en la industria de IA. Si estas demandas tienen éxito, podrían tener un impacto significativo en cómo las empresas de IA operan y utilizan datos. Podría requerir un cambio en la forma en que se recopilan y utilizan los datos para entrenar modelos de IA, posiblemente incluyendo la necesidad de obtener permisos o pagar por el uso de materiales protegidos por derechos de autor. En cuanto a la compensación por el trabajo previo utilizado en entrenamientos de IA, como en el caso de las traducciones, eso abre un debate aún más amplio sobre la ética y la equidad en la era de la inteligencia artificial. En resumen, estas demandas legales son un reflejo de las tensiones crecientes entre el rápido desarrollo de la tecnología de IA y los marcos legales y éticos existentes. Sea cual sea el resultado, es probable que tenga implicaciones importantes tanto para la industria de la IA como para los derechos de autor en la era digital. ¿Qué piensas, Juan? ¿Están estos creadores en su derecho de buscar compensación y control sobre cómo se utilizan sus trabajos? Bueno, yo es que en este tema tengo una opinión bastante parcial, porque a mí me gusta mucho la tecnología, me gustan mucho las inteligencias artificiales y por lo tanto me pongo del lado de las empresas como de OpenAI. Pero mi justificación es que por un lado, como he dicho antes, a los traductores, que es como cuando empezó todo esto de la inteligencia artificial, no se les compensó y no hubo debate en su momento. Su trabajo se utilizó para alimentar las inteligencias artificiales y los traductores se fueron del mercado en muchos casos porque el Google Translator y otros lo hacían muchísimo mejor. Ahora sí, ahora afecta a otros artistas. Bueno, eso por un lado. Luego es que conceptualmente no entiendo muy bien lo de la protección de datos, sí lo entiendo, pero no entiendo muy bien que yo leo un artículo del New York Times, por el que he pagado a lo mejor o no, lo leo, y yo ese artículo se lo comento a una persona o yo aprendo de ese artículo y el New York Times quiere cobrarme. Eso es imposible, pero eso es lo que quiere hacer con las inteligencias artificiales, porque las inteligencias artificiales no están copiando palabra por palabra lo que hace el New York Times o otros artistas, sino que están aprendiendo como aprende una persona más o menos. Entonces, por eso, por ese lado tampoco lo entiendo muy bien. Por otro lado, por último, bueno, veremos el tema legal cuánto dura, pero a lo mejor sucede que cuando se resuelva el caso, en el 2026 o 27, cuando sea, pues ya la inteligencia artificial habrá cambiado completamente. Y luego ya por último está el de frenar o no esta industria. Bueno, en cualquier caso, supongo que es bueno que haya una discusión al tema, pero que no paren el uso de inteligencias artificiales por ahora. Muy bien, nos vamos al último tema de hoy de Radio Lunar Pirata por la confiscación de fondos rusos y lo que dice el Premio de Nobel de Economía Schiller al respecto. Háblanos un poco de Schiller, quién es él, por qué es importante su opinión y cuáles son las posibles consecuencias de esta confiscación de dinero. Robert Shiller es un economista estadounidense, profesor en la Universidad de Yale y co-creador del índice de precios de vivienda Case-Shiller. Es conocido por su trabajo en la economía conductual y recibió el Premio Nobel de Economía en 2013. Shiller ha sido una voz influyente en la comprensión de las burbujas económicas y ha escrito extensamente sobre la volatilidad de los mercados financieros y la psicología de la inversión. La opinión de Shiller sobre la confiscación de fondos rusos es importante porque aporta una perspectiva experta en economía a un asunto de gran relevancia geopolítica. Según Shiller, la idea de confiscar los fondos rusos para ayudar a Ucrania es riesgosa y podría tener consecuencias significativas en el sistema financiero global, especialmente en lo que respecta al dólar estadounidense. Las posibles consecuencias de la confiscación de estos fondos incluyen impacto en la estabilidad del dólar.
La confiscación de fondos rusos podría afectar la percepción del dólar estadounidense como una moneda de reserva segura. Si los países perciben que sus activos en dólares están sujetos a confiscación política, podrían buscar alternativas para sus reservas, debilitando el papel del dólar en el comercio internacional. Reacciones geopolíticas. Tal acción podría intensificar las tensiones geopolíticas. Rusia podría tomar medidas de represalia, lo que podría escalar en un conflicto más amplio. 3. Precedente legal y financiero. Confiscar los fondos de un país sienta un precedente que podría tener implicaciones a largo plazo en las relaciones internacionales y la ley internacional. 4. Efectos en el sistema financiero global. La confiscación podría crear incertidumbre en los mercados financieros globales, afectando la inversión y la estabilidad económica. La postura de Schiller sugiere que, aunque la idea de utilizar los fondos rusos para ayudar a Ucrania parece justa desde una perspectiva moral, las implicaciones económicas y geopolíticas podrían ser profundas y complicadas. Esto refleja la complejidad de las decisiones en política internacional, donde las acciones tomadas por razones éticas o políticas pueden tener efectos imprevistos en la economía global. En conclusión, la propuesta de confiscar fondos rusos es un tema delicado que requiere un análisis cuidadoso de sus posibles repercusiones. ¿Qué piensas, Juan, sobre esta propuesta y las preocupaciones expresadas por Schiller? Bueno, me parecen preocupaciones justificadas, pero yo sobre todo veía la noticia, me llamó la atención la noticia porque hoy hemos hablado de eso, ¿no? Cómo Estados Unidos, por un lado, quiere confiscar esta barbaridad de dinero a Rusia en dólares, en su propia moneda, saltándose probablemente sus propias reglas, y por otro lado, con el tema de que hemos hablado antes de los ASML, la empresa de los Países Bajos está bloqueando tecnología a China. Es decir, que la administración Biden parece que no es muy agresiva, pero está apretando todos los botones para esta confrontación. Es decir, la confrontación es bastante potente con China. Y el presidente chino Xi Jinping le hemos visto que últimamente pues ha salido está muy abierto a Estados Unidos, ha viajado a Estados Unidos porque obviamente tiene que recuperar la economía china que está en un problema, pero Xi Jinping no está considerado un presidente blando, ni mucho menos, no se va a echar atrás. Con lo cual no me extrañaría, lo normal es que hubiera una confrontación mayor y una escalada, sobre todo porque a final de este año 2024 hay elecciones en Estados Unidos y hoy estábamos leyendo en The Economist, tú no lo sabes, Kylie, porque no lo has leído hoy, pero que The Economist estaba diciendo que Biden tiene pocas posibilidades de ganar ante Trump, creo que decían. Bueno, con lo cual ya veremos qué sucede. Bueno, en cualquier caso, ha sido una conversación bastante interesante, aunque hemos tenido problemas técnicos al principio. Lo vamos a dejar aquí. Y Kylie, te voy a ver, o voy a hablar contigo en la siguiente edición de Radio Lunar Pirata, la tercera edición. Bueno, pues un saludo y despídete de la audiencia. Claro, Juan. Ha sido un placer sumergirnos en estos temas tan complejos y actuales. Estoy de acuerdo en que la geopolítica actual está llena de tensiones y movimientos estratégicos, lo que hace que las discusiones sean aún más interesantes y relevantes. Un saludo enorme a toda la audiencia de Radio Lunar Pirata. Gracias por sintonizarnos y por acompañarnos en esta exploración de temas tan cruciales para nuestro mundo. Espero con ansias nuestra próxima edición, donde seguiremos desentrañando la complejidad de estos interesantes asuntos globales. Hasta la próxima y que sigan las buenas conversaciones.